Ya. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. El justo por la fe vivirá. Es el programa que usted está escuchando en este momento. Hoy proseguimos con el tema que dejamos en la quinta sección. Hoy vamos a proseguir con la sexta fracción de esta temática. Pablo en Atenas. Yo pues quiero invitarle a que vaya conmigo a la lectura del pasaje bíblico. Vamos al versículo 22 y leamos los 7 versículos, incluido el 22, hasta el versículo 28. Ya lo tiene. Gloria al nombre del Señor, con la bendición del Señor Jesucristo, del Padre de gloria y del dulce Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra así, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Gloria al Señor. Verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Oremos. Amante y amado Dios, Padre Celestial, henos aquí, Señor, esta mañana, pidiendo tu dirección y guía, Padre, para presentar este programa, Señor, de estudio bíblico, de este libro tan importante para la Iglesia de Cristo, tan importante para los tiempos finales que estamos viviendo, tan importante porque es el testimonio de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, Padre, y que tú nos instas, nos insistes y nos mueves para que volvamos a esa senda en estos tiempos postreros, Padre. En el nombre de Jesús, ilumina tu palabra, Padre, vivifícala, Señor amado, para que esta palabra fortalezca nuestro espíritu y nos edifique realmente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Sí, amado, hoy es la séptima fracción, el séptimo fragmento, podemos decir, o séptimo segmento, como usted quiera, de esta temática
Pablo en Atenas. Dije la sexta parte. Gloria al Señor. Bueno, basta recordar que en la quinta parte, la anterior, empezamos a desmenuzar o empecé a enseñar este discurso maravilloso del apóstol Pablo en el Consejo de Atenas. Allí, en la pasada ocasión, solamente estudiamos 2 versículos, el 22 y el 23, que corresponden a la introducción de este mensaje, de este sermón. Hoy quiero abordar ya desde el verso 24 en adelante hasta el 28, si Dios permite, lo que se llama la presentación del tema. La presentación del tema. Allí, en estos 5 versos, el cronista Lucas no menciona con detalle todo lo que el apóstol Pablo disertó ahí en el Areópago. Esos 5 versículos, por supuesto, son un resumen breve y al punto de las ideas básicas que el apóstol trató. Entonces, quiero, por lo tanto, hacer un análisis rápido, a vuelo de pájaro, como se dice, de los 10 versículos que corresponden a todo el mensaje, desde el verso 22 hasta el verso 31. Quiero decir que el apóstol Pablo siempre tenía un solo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesús. Lo que ocurre es que él, de acuerdo con el auditorio, él cuadraba la forma de presentarlo. Y es así como un ejemplo de la predicación paulina del Evangelio a los judíos, en la sinagoga de los judíos, está ilustrado en los 25 versículos del capítulo 13 de Hechos, cuando el apóstol predica allí a los judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Si quiere, anote la cita. Hechos 13, capítulo 13, versos 16 al 41. Esos 25 versículos representan un ejemplo de lo que era la predicación del Evangelio de Pablo a los judíos en las sinagogas. Con mucho detalle, o sea, es un resumen también, pero con un poco más extenso. En ese capítulo 13, Lucas ilustra las ideas principales de lo que era un mensaje, repito, del Evangelio de Pablo, predicado por Pablo a los judíos de las sinagogas. Ahora bien, los 10 versículos que corresponden al mensaje de Pablo en el Areópago, en este capítulo 17, desde el verso 22 al 31, pues corresponden o es un ejemplo de la predicación del Evangelio por Pablo a los paganos. A los paganos. Ahí tenemos un ejemplo, cómo Pablo predicaba el Evangelio a los idólatras, a los que no conocían las Escrituras. Es más, hay un ejemplo de la predicación de Pablo a los paganos, mucho más corto, mucho más resumido, que son exactamente 3 versículos, en Hechos 14, versos 15 al 17. Se trata de la predicación de Pablo en Listra. Ese es otro ejemplo de la predicación de Pablo a los paganos, mucho más corta. Hoy, entonces, esta idea es para que usted se aliste y se dedique con detalle, con toda la atención del caso, a estudiar conmigo este mensaje, porque es el ejemplo de una predicación del Evangelio de parte de Pablo a los paganos,
y de las más detalladas que hay en la Biblia. Claro, quiero hacer una aclaración. En este mensaje del apóstol ante el tribunal de Atenas, Pablo no cita, oiga bien, no cita literalmente las escrituras del Antiguo Testamento, porque hubiera sido, como decirle, desconocidas para el auditorio, para los oyentes. Recuerde que ellos eran idólatras, todos los atenienses, tanto los magistrados como los filósofos que están allí escuchando a Pablo en el Areópago. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo, en su mensaje aquí, en el capítulo 17, no cita textualmente, literalmente, las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, es bueno que usted sepa, amado, que las citas literales, las citas textuales, directas, que hace el apóstol, especialmente la del verso 28, son de unos poetas griegos llamados Epiménides y Arato. Quiero leerle el versículo 28 donde Pablo cita estos poetas griegos. Dice así, porque Pablo, hablando del Dios de los cielos, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, aunque Pablo hace referencia a estos poetas griegos, mas no a las citas del Antiguo Testamento literalmente, él no desarrolla su sermón basado solo en esas citas de los poetas griegos, de ninguna manera, como lo habrían hecho los filósofos griegos, bendito sea el nombre del Señor, porque ellos no conocían la Escritura. ¿Qué hace Pablo? Cita a los poetas griegos, Epiménides y Arato, y desarrolla, gloria al nombre del Señor, su mensaje basado en la revelación bíblica, sin citarla textualmente. Entonces, quiero decirle que de principio a fin, en el mensaje de Pablo, usted lo puede constatar al leer estos versículos, de principio a fin, Pablo se fundamenta, gloria al nombre del Señor, en el pensamiento y en el lenguaje del Antiguo Testamento, aunque no cita literalmente el Antiguo Testamento, sí lo tiene en mente para su mensaje. Tanto el pensamiento del Antiguo Testamento como el lenguaje. Y, óigase bien, como en la Biblia misma, Pablo comienza aquí ante el Areópago su mensaje basado en el Dios creador de todo, versículo 24, y termina el mensaje en el versículo 31 haciendo alusión al Dios juez universal. He dicho que Pablo hizo eso como está hecho o como se lee en la Biblia misma. ¿Por qué? Porque la Biblia comienza en Génesis capítulo 1, verso 1, diciendo, creó Dios en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Comienza presentando a Dios como el creador de todo. Y en el Apocalipsis, en los capítulos finales, usted lee que termina revelando los juicios de Dios, o sea, a Dios como juez universal. Conclusión, la Biblia comienza presentando a Dios como creador y termina presentando a Dios como juez. Eso mismo fue lo que hizo Pablo en el Areópago. Comenzó a presentar a Dios como creador en el versículo 24. Vamos a leerlo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas.
y terminó en el versículo 31, que es el último versículo del resumen que da Lucas del mensaje de Pablo, presentando a Dios como juez universal. Quiero leerle el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué lindo, ¿verdad? Si usted ha estado atento a lo que yo le estoy diciendo, amado, comprenderá que esos 10 versículos que Lucas resume del mensaje de Pablo ante el Consejo de Atenas, en este capítulo 17, es como una mini reseña de la Biblia entera, porque comienza presentando a Dios como creador, como el Génesis lo presenta, el libro de Génesis, y termina haciendo alusión a Dios como juez, como alude el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Una vez usted ha entendido estas notas iniciales, quiero que comencemos ya lo que es el estudio del pasaje. Repito, vamos a ver en este día, en esta sexta parte del tema Pablo en Atenas, la presentación del tema. Versículos 24 al 28. Pablo comienza diciendo, versos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Gloria al nombre del Señor. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Para comenzar, quiero decirle, amado, que el apóstol tenía primero que todo una doble dificultad grandísima. ¿Cuál era esa doble dificultad? Al tratar de presentarle el mensaje a los oyentes allí en el Areópago, esa doble dificultad era que los oyentes no conocían al Dios de las Escrituras, porque eran paganos, eran idólatras, y tampoco conocían las Escrituras de Dios, ni al Dios de las Escrituras, ni las Escrituras de Dios. Pero si fuera solamente esos dos grandes obstáculos, Pablo tenía varias dificultades más. Por ejemplo, entre las otras dificultades que tenía al presentar este tema a este auditorio, estaban las creencias de los filósofos estoicos. Como ya he mencionado en temas anteriores, en programas anteriores, voy a recordarles que los filósofos estoicos miraban dioses en todas partes. Ellos en cada aspecto del mundo veían dioses porque eran panteístas. Es decir, ellos confundían a Dios con su creación, al Dios creador con su creación. Y creían que toda y cada una de las partes de su creación eran Dios mismo. Entonces, esa era la base del panteísmo, una doctrina de error, por supuesto. Una cosa es el Señor, Dios Todopoderoso, y otra cosa es su creación. Ese era el otro gran inconveniente que tenía Pablo, para darse a entender en el mensaje que les quería predicar. Además, estos filósofos estoicos, además de panteístas, recuerde que tenían una doctrina equivocada, torcida, acerca de la creación. ¿Por qué? Porque creían que Dios no era el creador del universo. Definitivamente. Ellos consideraban que Dios era como la razón y el alma que penetraba
y organizaba toda la materia. Como si Dios, creían ellos, suponían ellos, como si Dios fuera el alma del mundo y del universo. Todo esto, pues, obviamente, era un grave error de los filósofos estoicos, ¿verdad? Ahora bien, gloria al nombre del Señor para siempre. Los filósofos epicúreos, ese era otro problema, las creencias de los filósofos epicúreos. Como le digo, Pablo tenía muchos inconvenientes, muchos obstáculos aquí. Las creencias de estos filósofos epicúreos también estaban en contra del Evangelio de Cristo. Por ejemplo, ellos creían, los epicúreos, que, como ya lo he mencionado antes, Dios no se relacionaba o no involucraba al ser humano, a los seres que había creado. No los tenía en cuenta. Este era un concepto deísta de Dios, que Dios, pues, pudo crear el universo, pero después se desentendió de él. Eso es totalmente equivocado, ¿verdad? Porque Dios tiene en cuenta su creación, ama su creación. Y otro problema en cuanto a las creencias de los epicúreos es que aceptaban dioses inferiores, creían en dioses inferiores semejantes a los hombres. Es decir, que ellos eran escépticos, lo que llaman escépticos. Y como si fuera poco, negaban la creación, porque ellos consideraban que la materia era eterna, siempre había sido, eran materialistas. Ante todo este montón de conceptos erróneos que tenían ellos y de falta de conocimiento de Dios y de las escrituras de Dios, parece misión imposible, diría usted, que Pablo predicara un mensaje relativo a Dios y su creación ante esa audiencia. Sin embargo, no fue así. La sabiduría de Dios fluyó a través del apóstol y organizó un mensaje, cosa de que pudiera ser entendido por sus oyentes. Pero usted se preguntará, hermano, ¿pero qué hizo el apóstol ante todas estas dificultades para presentar el mensaje a esta audiencia? Pablo hizo como hizo Moisés al empezar a escribir el libro de Génesis. Él presentó a Dios y a su creación sin disputar, sin probar que Dios era diferente a los ídolos. Sencillamente, como Moisés comenzó en Génesis diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el apóstol Pablo comienza su sermón aquí en el Areópago diciendo, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Pablo emplea un lenguaje, escuchen, muy parecido a Isaías 42:5. Le he dicho que Pablo no citó, ni podía citar textualmente las escrituras del Antiguo Testamento, porque su auditorio era idólatra. Ellos no conocían las escrituras, ni al Dios de las escrituras, pero sí tienen en mente y en su corazón el lenguaje y el pensamiento del Antiguo Testamento. Y aquí, cuando habla en este verso 24 del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como Señor del cielo y de la tierra, él tiene en cuenta o recuerda al parecer, dicen los exégetas, a Isaías 42:5. Escuche, cuando Isaías dice en la primera parte de ese verso 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, es decir, los expande, el que extiende la tierra y sus productos,
vale decir la tierra y lo que en ella hay. Vea, ¿se da cuenta? Cómo es muy parecido el lenguaje que emplea Pablo acá en Atenas al que empleó Isaías, sin citarlo. Él no cita, sino recuerda. O sea que, concretando, amado, Pablo aquí enseña en este momento que cita el verso 24, en el verso 24, al Dios creador de todas las cosas y Señor del cielo y de la tierra. Él está enseñando el monoteísmo. El monoteísmo, es decir, que Dios es uno. Contrario a lo que a las religiones de la gran mayoría de los pueblos gentiles, o casi la totalidad de los pueblos gentiles, que eran politeístas, creían en ídolos, en muchos dioses. Pablo está enseñando el monoteísmo. Pero específicamente, escúcheme, aquí en el Areópago, ante los oyentes a los que le está hablando, él está enseñando el monoteísmo, específicamente en contra del panteísmo de los filósofos estoicos, como ya le dije, le recordé antes. Y está presentando el monoteísmo, que Dios es uno, en contraste con el escepticismo y el materialismo de los filósofos epicúreos. Amén. Que creían que la materia era eterna. No, ahora Pablo le dice, el Dios de los cielos y de la tierra creó la materia, creó el mundo y todas las cosas que en él hay. La materia no es eterna. Mire cómo en un solo versículo confronta muchas falsas ideas. Gloria al nombre del Señor. La de los idólatras, de los politeístas, la de los panteístas y la de los epicúreos, el materialismo de los epicúreos y el escepticismo de ellos, que veían dioses en todas partes. Ahora bien, mire, le estoy explicando qué hizo el apóstol ante las dificultades que tenía. Actuó como actuó Moisés en el Génesis, presentando a Dios. O sea, él no se pone a conjeturar, a probar que Dios era superior a todos los ídolos de Atenas. No, él sencillamente dice, Dios es uno y Él es el creador de todo y punto. Esa es la autoridad de Dios, gloria al nombre del Señor. No polemiza, solamente afirma, revela. Ahora bien, mire lo que hace ahora Pablo en este mensaje, para evitar, a pesar de las dificultades que tenía para presentar el mensaje. Ahora Pablo en el verso 24 al final y en el verso 25 al comienzo presenta dos argumentos. Y con estos dos argumentos él prueba que Dios, gloria al nombre del Señor, no puede ser limitado a un templo. No puede ser limitado a un templo, ni puede necesitar adoración de los hombres. ¿Y cómo lo prueba? Dice el verso 24, no habita en templo hecho por manos humanas. Es decir, ¿cómo prueba Pablo aquí que Dios no puede ser limitado a un templo? Sencillamente porque no habita en templos hechos por los hombres. ¿Y cómo prueba que Dios no necesita la adoración de los hombres? Verso 25. Ni es honrado por mano de los hombres como si necesitasen de algo. Él prueba que Dios no necesita la adoración de los hombres porque Él no necesita de nada. Gloria al nombre del Señor para siempre.
esto merece un estudio, un análisis detallado. Vamos a ver la primera parte. El verso 24 dice que Él no habita, Dios, el Dios supremo, en templo hecho por manos de hombres. Este lenguaje que Pablo emplea aquí en Atenas recuerda ¿cómo decirle? Las palabras de Salomón en Primera de Reyes cuando edificó el templo. Recuerda las palabras del profeta Isaías en Isaías 66 y recuerda las palabras de Esteban, el mártir Esteban, cuando predicó ante el Sanedrín y murió apedreado. Vamos a ir a la palabra para que usted vea qué parecido hay en las palabras de Pablo aquí con la de estos tres personajes. Salomón, cuando dedicó el templo en Primera de Reyes 8:27, dijo, escuche, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él acaba de decir en Atenas que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Se da cuenta que es parecido con las palabras de Salomón y las palabras de Isaías también. Quiero leerle Isaías 66:1. Dijo el profeta, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y Esteban terminó su disertación antes de morir ante el Sanedrín en Hechos 7:48 de la siguiente manera. Dijo, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora que acabamos, que he leído estos versículos y vemos la relación directa con las palabras de Pablo aquí en el Areópago ateniense, surge una pregunta. Hermano, si Dios no habita en templo hecho por manos humanas, como él lo dice, Pablo lo dice allí en Atenas, como lo dijo Salomón, como lo dijo Isaías, como lo dijo Esteban, entonces, ¿para qué Dios dio a David unos planos para que se edificara el templo en Jerusalén? ¿Para qué? Si Dios, como dijo Pablo aquí en el verso 24, no habita, hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y es Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo. Porque entonces Dios dio los planos a David para que se edificara el templo. Entonces, ¿Dios se equivocó? No, amado, no se equivocó. La Biblia no tiene contradicciones. Dios nunca se equivoca. Lo que ocurre es que Dios dio a David, aleluya, los planos del templo de Jerusalén, no porque ese templo que construiría su hijo Salomón sería casa de Dios en el sentido de que el Omnipotente necesitara una morada en la tierra hecha por los hombres. En ese sentido no fue que Dios ordenó a David construir un templo y le dio los planos, sino más bien fue en el sentido de que ese templo sería un símbolo divino que Dios dio a los judíos por su gracia o en su gracia, como usted quiera, para recordarles siempre su presencia en medio de ellos. El templo fue dado o fue ordenado a David construirlo y se le fueron dados los planos
para que fuera un símbolo de la presencia de Dios en esta tierra. No porque Dios habitara personalmente en ese templo, o fuera a habitar. Amén. Sí manifestó en algún momento su presencia allí, pero no moraba permanentemente allí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, concretemos. Cuando el apóstol Pablo afirma en el verso 24, en la parte final de ese verso, que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, lo que quiso decir, amado, es que Dios no necesita una morada en la tierra, no necesita, hecha por los hombres, no lo necesita. Porque, desde luego, como ya se ha confirmado por las citas que he leído, ninguna casa terrenal puede contener al Dios eterno y glorioso. Ya lo dijo Salomón, lo dijo Isaías, lo dijo Esteban. Y si el templo de Jerusalén, construido para el culto del Dios verdadero, oiga bien, no podía contener a Dios, cuanto menos los santuarios de Atenas dedicados a los dioses falsos. Por eso Pablo, con justa razón y con mucha razón, dice: Él no habita en templo hecho por manos humanas. Podemos entonces concluir agregando que no solamente Dios no habita en templos hechos por manos humanas como los templos de Atenas, que eran a dioses falsos, sino que tampoco habitaba o permanecía habitando en el mismo templo de Jerusalén, porque Él no mora de hecho en templo hecho por manos de hombres. Él se manifestó en algún momento en ese templo, pero no permanentemente. Su presencia estaba allí, no permanentemente. Gloria al nombre del Señor. El templo era un símbolo, bendito sea el nombre del Señor, de la presencia de Dios con los judíos. Pero analicemos la otra parte, el otro argumento que Pablo presenta aquí, verso 25, que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Lo que Pablo está haciendo allí, al decirles esto a los del Areópago, es que el Dios supremo y soberano es autosuficiente. Él no necesita de nada. Él no debe ser honrado por manos de hombres porque él necesite de algo, porque él no necesita de nada. Él es autosuficiente. Es decir, no depende ni del servicio de las manos de los hombres, ni de los sacrificios que los hombres puedan ofrecerle. Por esto es que el salmista, allá el Salmo 50, dice que el Salmo 50, porque todas las cosas de este mundo le pertenecen a Él. Él no tiene necesidad entonces de, bendito sea el nombre del Señor, de que los hombres le sacrifiquen animales, toros, cabras, etcétera. Usted dirá, pero hermano, entonces, ¿por qué Dios acepta el sacrificio y el servicio de los hombres? Porque a Él le agradaba aceptar el sacrificio de los levitas, de los sacerdotes en el templo. Amén. Bueno, Dios, acepta el servicio y el sacrificio de los hombres, especialmente de hombres dedicados a su servicio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. No porque
Él carezca de algo, según el orden de ideas hasta aquí que he enseñado, sino porque Él nos ama. Él ama a los hombres. Y por amor a los hombres, Él acepta el servicio de los hombres y el sacrificio de los hombres, de ciertos hombres consagrados. Por amor, pero no porque Él necesite ese servicio. Amén. Dios es autosuficiente. Gloria al nombre del Señor. A propósito de esto, no quiero que se me pase la idea. Varios profetas de Israel en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Asaf y Miqueas, tuvieron que contradecir y probarle al pueblo judío, bendito sea el Señor, la falsa idea de que Dios pueda depender de la adoración y del culto de su pueblo. Porque hay la tendencia a creer eso. Incluso el pueblo judío tendía a tergiversar los motivos por los cuales Dios aceptaba el servicio de su pueblo y los sacrificios de su pueblo. Entonces Dios tuvo que usar a los profetas Asaf y Miqueas para contradecir y probar al pueblo judío que no era porque Dios necesitara de una adoración o dependiera de la adoración de los hombres o del culto de su pueblo. Vamos a la palabra. Vea lo que dice el Salmo 58 al 13, el Salmo de Asaf, 8 al 13. No te reprenderé por tu sacrificio, dice el Señor, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros, he de beber sangre de machos cabríos. Ahí está claro, hermano. Dios es bien específico. Él no necesita la adoración porque de Él es todo. Es por amor que Él acepta el sacrificio de los hombres y recibe, bendito sea el Señor, el servicio de las manos de los hombres. Y lo mismo dijo con otras palabras a través de Miqueas. Escuche lo que dijo Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, escuche, gloria al Señor. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El propósito de Dios recibir los sacrificios y el servicio de los hombres era su corazón, la justicia de los hombres, la misericordia de los hombres, la humillación del corazón. Bendito sea el nombre poderoso del Señor para siempre. Por tanto, amados hermanos, en vez de que los hombres puedan suplir alguna necesidad de Dios, es Dios quien suple todas las necesidades de los hombres, como lo dice el apóstol Pablo en el verso 25 al final. Dice:
Pues él no necesita ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos los hombres vida y aliento y todas las cosas. ¿Cómo el Dios proveedor, hermano, va a necesitar de algo? El Dios autosuficiente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigue el apóstol Pablo presentando el tema y ahora soslaya, esquiva otra serie de dificultades en el curso del mensaje. Las creencias de los filósofos estoicos. Ahora, ante las dificultades y las creencias de los filósofos estoicos en un Dios impersonal, porque eran panteístas, creían que Dios no era una persona, Dios era un objeto, porque confundían la creación con el creador. Pablo tiene que recurrir a una salida, y no solamente por la dificultad, por el panteísmo, por la creencia en un Dios impersonal de los filósofos estoicos, sino también por el concepto equivocado de un Dios lejano e indiferente, no preocupado por los hombres, de los filósofos epicúreos. Entonces, él insiste. Pablo ahora, en vista de esa dificultad, insiste. Enseña que Dios es un Dios personal. Es un Dios personal, que no solamente es creador, sino también es sustentador. O sea, sustenta, sostiene, provee todas las cosas y a todos los seres vivos, bendito sea el Señor, que Él ha hecho. Dios es un Dios creador, hermano, pero también es un Dios sustentador. Esa es la idea del libro de Hebreos. Mire que Hebreos lo dice directamente al final del verso 2 y comienzo del verso 3 en el capítulo 1. Hablando de Cristo, el autor de Hebreos dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo a través de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, con el poder de su palabra, la sustenta, es decir, la sostiene, les provee. Es un Dios proveedor, sustentador. Bendito sea el nombre del Señor. Pero analicemos el versículo exactamente. Lo que Pablo dice: pues Él, Dios, es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí Pablo vuelve a usar un lenguaje que recuerda a Isaías 42, verso 5. Ahora al final del versículo, cuando Isaías dice que Jehová da aliento, es decir, respiración, al pueblo que mora sobre ella, sobre la tierra, y espíritu, es decir, vida, a los que por ella andan, a los que andan por la tierra. Aleluya. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Pablo hasta aquí ha presentado a Dios como el Dios creador y como el Dios sustentador. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora llegamos a los versículos 26 y 27. 26 y 27. Dicen los versículos 26 y 27 así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de cada uno de nosotros. Aquí el apóstol
afirma a su auditorio que es fácil hallar, encontrar o ver a este Dios creador y sustentador y dador de vida que él ha predicado, y que entre otras cosas no es fácil, no solamente es fácil de hallarlo y de verlo, porque está en la misma creación su obra, sino que también en sus mismos actos de provisión está latente su persona, su amor. Ahora dice que también es fácil de hallar y de verlo porque Él nos hizo a nosotros de un solo hombre, de una sola sangre, de una sola persona que fue Adán. Entonces, Él está dando argumentos, Él está dando razones a los que escuchan para que crean en Dios. Ahora, ¿por qué Dios se manifiesta en su creación? Porque la misma palabra del Señor lo dice. Leamos lo que dice Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que un impío, un gentil, un ateniense, esos filósofos idólatras a los cuales Pablo le estaba predicando, al ver el cielo, que son las cosas invisibles de Dios, tenían que figurarse que la realidad de Dios es irrefutable, porque las cosas invisibles de Dios se hacen manifiestas desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, hermano. Eso no se hizo solo. El firmamento no se hizo solo. Recuerde que David en el Salmo 19 dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso se llama la revelación de la creación. Dios se revela a través de su creación, pero no solamente a través de su creación. Dios se revela también a través de su providencia. Quiero leerle Hechos 14, 15 al 17. Mire lo que dice la palabra. Pablo predicó en Listra y dijo, cuando los de Listra le querían rendir adoración como dioses a él, a Pablo y a Bernabé, les dijo estas palabras: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y escuche lo que viene: la providencia de Dios, el amor, la provisión de Dios, aún a pesar de la incredulidad de los hombres. Dice el verso siguiente, el verso 16: en las edades pasadas, Él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, amados. Hace llover sobre justos e injustos. Eso no lo comprende a veces el incrédulo, pero el Dios que hace llover, el Dios que hace salir el sol, ese es el Dios que les provee los alimentos aún a los incrédulos, porque Dios es un Dios providente. Dios se manifestaba no solamente en la creación, sino en la providencia en todos los tiempos pasados. Pero ahora, dice Pablo, se manifiesta además en el hecho de que Él nos hizo
de un solo hombre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Él nos hizo de un solo hombre. Entonces, en este orden de ideas, ya para concluir el mensaje de hoy, Pablo ha enseñado en el verso 24 que Dios es el creador de todo, de todas las cosas, pero también ha enseñado en el verso 25 que es el creador de la vida, porque Él es el que da vida, sustento, aliento y todas las cosas a los hombres. Ahora en el verso 26, Él va a enseñar que Dios hizo la raza humana. De una sangre hizo todo el linaje de los hombres. De una sangre, de una persona. Él no hizo a los hombres a través de una peregrina bacteria que se desarrolló. No hizo a los hombres después de una gran explosión, de un Big Bang que supuestamente ocurrió hace 5.000 millones de años. Eso es mucho menos. Dios gestó el ser humano a través de la metamorfosis de un simio, de un mico, la evolución de las especies. Falso, mentira, hermano. Bíblicamente eso no es verdad. Los hombres pueden haberle dado, bendito sea el Señor, premios a Charles Darwin. Eso puede ser lo que se enseña en la NASA. Eso, el Big Bang. Ellos son científicos, pero la ciencia no siempre tiene la verdad. La verdadera ciencia es la palabra escrita de Dios. Y Dios creó el universo y todas las cosas que en ellos hay. Bendito sea el Señor. Y sobre esta creación del hombre, a partir de Adán, seguiremos enseñando en el próximo programa. Padre Santo y Padre Bueno, yo te doy gracias, Señor amado, por este mensaje de hoy. Gracias, Padre, porque tú eres la sabiduría, tú eres el conocimiento, tú eres el Dios omnipotente, soberano, Dios de poder, Dios de amor, Dios de sabiduría y conocimiento.